28, 29. ¿Ya se ve mi pantalla? Sí, Francisco, ya la tenemos visible. Ok. Bueno, primero que nada, buenos días. Vamos a ver prácticamente el penúltimo tema de nuestro segundo parcial, o según el cronograma. Y corresponde a continuar revisando distocias. En este caso vamos a revisar el tema de distocias óseas o pélvicas, también lo pueden encontrar así. Primero que nada, los objetivos. El objetivo general sería conocer las distocias y su importancia clínica al momento del parto. Y los específicos sería conocer el diagnóstico y el manejo al momento del parto y obviamente las complicaciones que esta nos puede conllevar. A manera de pequeña introducción, vamos a volver a definir qué son las distocias, que del griego dustoquia, en que significa mal parto o parto anormal o difícil, y nos referimos a que es la normalidad en los mecanismos de parto, ya que estos pueden interferir en su evolución fisiológica. Y hablando específicamente de las distocias pélvicas o óseas, son las alteraciones propias de esta estructura, ya sea por tamaño, forma o inclinación de la pelvis ósea materna. Igual, a manera de introducción, vamos a recordar un poquito los diámetros y las dimensiones normales de la pelvis materna. Tenemos que en el estrecho superior vamos a tener los diámetros anteroposteriores, que son el promonto suprapúbico, el promonto retropúbico y el promonto subpúbico, y va desde los 11, 10.5 y 12 centímetros. El diámetro transverso, que es el útil o mediano, que mide 13 centímetros, y el anatómico 13.5, y tenemos obviamente los dos diámetros oblicuos, derecho e izquierdo, el izquierdo de 12.5 y el derecho de 12. Igual, recordando, porque ahorita es todo recordar y recordar, tenemos los tipos de pelvis, que ya revisamos con anterioridad en los otros temas, que es la ginecoide, que esta es la más propicia o se considera la única útil para los partos. La antropoide, que como podemos observar, su característica es que hay una disminución en el diámetro transverso. En el androide hay una disminución en el diámetro anteroposterior o en los diámetros anteroposteriores. Y en la platipeloide, que vamos a ver más adelante, que podría ser también útil para los partos, sin embargo, conlleva ciertas complicaciones. Ok. Dentro de las causas o etiologías de por qué va a haber distocias pélvicas, tenemos las causas congénitas o problemas óseos netamente, que es el raquitismo y la osteomalacia. Vamos a tener causadas por infecciones que van a causar obviamente anormalidades y deformaciones óseas, que va a ser la tuberculosis. Específicamente la pueden encontrar como el mal de Pot, que no es más que una tuberculosis extrapulmonar o miliar, que la vamos a encontrar en los huesos. La poliomielitis, que ya sabemos es causada por un agente infeccioso. Las luxaciones congénitas, que esto también está asociado a la debilitación de los medios de fijación de la articulación coxofemoral. Y las incidentales o accidentales, que son por traumatismos automovilísticos o traumatismos en general. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No, todo muy cool. Okay. Vamos a ver la clasificación. Primero que nada hay que entender que hay varias maneras de clasificarlas. Una de las primeras que yo decidí poner primero era como entender por qué o razonar por qué son distocias, y vamos a tener que hay malformaciones estructurales que a su vez van a ser por estrechamientos o por agrandamiento, obviamente, de la pelvis, y vamos a ver que el estrechamiento podríamos decirlo que es un sinónimo de distocia, debido a que obviamente el estrechamiento nos va a llevar a la dificultad del parto.
Dentro de estos, bueno, los estrechamientos, vamos a tener lo que es estrechamientos en el diámetro anteroposterior y en el estrecho superior, y este se va a considerar cuando es menor o igual a 10 centímetros. En la excavación, que es la parte media del canal de parto, vamos a ver el diámetro biciático es menor a 9.5. Y en el estrecho inferior, el diámetro bisquiático es menor a 8 centímetros. También podemos ver, o como ya lo habíamos mencionado en las etiologías, vamos a tener malformaciones congénitas o adquiridas. Y ahora, otra clasificación o otro punto podría ser las pelvis agrandadas. Aunque nosotros, de manera lógica, razonamos, bueno, la distocia es un parto difícil. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio entre el tamaño del producto y la pelvis. Entonces, la agrandada no debería de haber problemas. Bueno, curiosamente, este tipo de pelvis agrandadas van a interferir principalmente en el primer mecanismo de parto, que si lo recordamos es el de la flexión y la orientación, y esto nos va a dar presentaciones anómalas a la normal, principalmente la de frente y la de cara. Otra manera de clasificarlas, y es la que normalmente se encuentra en todas las literaturas, es la funcional y la anatómica. En la funcional vamos a hablar de disminución del diámetro. Ahorita vamos a hablar únicamente de estrechamientos. Disminución de los diámetros del estrecho superior. Después vamos a hablar de la disminución de todo el canal de parto y por último del estrecho inferior. Ahora, ¿a qué se refiere? No sé si logran ver mi cursor o el puntero. ¿Ya ven el puntero? Sí. Ya. Ok. Entonces vamos a tener un sinónimo que vamos a encontrar en las literaturas, que va a ser la disminución de los diámetros del estrecho superior. A estas pelvis se les va a llamar pelvis anilladas. Y como lo vemos aquí, este es un dibujo esquemático del canal de parto. Entonces, cuando tenemos disminución del estrecho superior, vamos a llamarlas pelvis anilladas. Cuando tenemos la disminución del estrecho inferior, la vamos a llamar infundibuliforme. ¿Por qué? Porque esta va a asemejar a la forma de un embudo. Y cuando tenemos la disminución de los diámetros a lo largo del canal, ese ya va a llamar canalicular. Entonces, anillada, estrecho superior, anillo, canalicular de canal, infundibuliforme de embudo. Esta es una clasificación funcional. Ahora, la clasificación anatómica. Esta únicamente se va a referir a que si nosotros trazamos o hacemos un corte sagital, y dividimos obviamente la pelvis a la mitad, tenemos que ver que ambos arcos o arcos ilíacos, viendo de manera superior la pelvis, tiene que ser simétrica. Vamos a ver más adelante cómo vamos a medir que sea simétrico o no sea simétrica. Hay algunos que obviamente a simple vista, con algunos estudios de imagen, se puede ver que es simétrica o no simétrica. Sin embargo, tenemos medidas para esto. Entonces, a eso se refiere, que la pelvis sea simétrica o no simétrica o asimétrica. Vamos a empezar a hablar de las pelvis simétricas, que vamos a dividirlas a su vez con aquellas que van a tener solamente un diámetro disminuido y aquellas que van a tener todos los diámetros disminuidos. Vamos a tener aquellas que van a tener el diámetro enteroposterior disminuido, y este va a ser en el estrecho únicamente superior, y a este lo vamos a llamar una pelvis plana anillada. Cuando tenemos disminución en el diámetro transversal, vamos a tener una pelvis transversalmente estrechada. Si observamos en nuestra clasificación, podemos ver que la transversalmente estrechada podría ser la antropoide. ¿Sí? Ahora tenemos las que tienen la disminución de todos los diámetros.
o generalmente estrechadas. A estas, obviamente normalmente lo vamos a encontrar en patologías donde el desarrollo se ve alterado. En la pelvis plana y generalmente estrechada, que es, bueno, más adelante, pero si no mal recuerdo es la junior mayor, y esa la vamos a encontrar comúnmente en las pacientes acondroplásicas. Aquí tenemos unas representaciones de la pelvis anillada, como les digo, es el diámetro anterior posterior del estrecho superior, y vemos cómo a lo largo del canal no hay ninguna alteración. En la canalicular tenemos disminución del estrecho superior en el diámetro anteroposterior, y a lo largo del canal también se encuentra esta disminución de los diámetros. Ok. La pelvis plana, pura o anillada, que como vimos es la que tiene disminución de los diámetros en el estrecho superior, es anillada, es pura o anillada, constituye el 60% de las distocias óseas. Así que la mayoría de las distocias óseas se van a presentar por la disminución de los diámetros en el estrecho superior. Vamos a ver que nuestro estrecho superior va a tener una forma oval, y la disminución principal del diámetro que se va a ver, disminuido principalmente, va a ser el anteroposterior. Y esta va a ser muy común o altamente probable que sea de etiología raquítica. Vemos aquí entonces la pelvis plana transversalmente estrechada, y que también podemos ver que al final en el estrecho inferior se va a estrechar por lo mismo, ya es la pelvis de Robert, y este es un ejemplo de la pelvis infundibuliforme, que era la que nos faltaba nombrar aquí. La infundibuliforme, que tiene forma de embudo. Se logra apreciar, aparte de la disminución del diámetro del estrecho superior, vemos cómo va disminuyendo también a lo largo del estrecho inferior. Aquí está la pelvis plana, generalmente estrechada, como se los comentaba, es también conocida como justo minor. Justo minor, y es la vamos a encontrar comúnmente en la enana acondroplásica. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no. No, todo bien. Ok. Vamos a continuar, entonces. Ya vimos entonces que hay disminución de los diámetros, ya vimos que por etiologías puede haber asimetría. Vamos a ver en la inclinación, aquellos pacientes que tienen algún problema sobre su biomecánica. ¿A qué me refiero con su biomecánica? Con su cimentación sobre el suelo, o sea, de cómo vienen las piernas, la articulación coxofemoral, y esto obviamente es tu centro de gravedad, y también aquellas que tienen problemas a nivel de columna vertebral. Vamos a tener aquellas que van a presentar pelvis sifósica, que se evidencia por una pelvis infundibuliforme, y esta obviamente va a ser a causa de el aumento de la sífosis en el segmento lumbar de la columna vertebral. Tenemos las pelvis lordóticas, que es todo lo contrario, el aumento de la lordosis en el segmento lumbar de la columna vertebral. Todas estas malformaciones, aparte de que van a la larga alterar la biomecánica de la paciente, y por ende también las malformaciones óseas por el mismo remodelamiento y ajuste de la persona para poder ajustar su marcha, que lo vamos a ver, por ejemplo, en el diagnóstico, que es importante la inspección visual a nuestro paciente. Esto siempre se nos ha dicho, el buen clínico es aquel que al momento de que entra el paciente nosotros ya lo estamos diagnosticando. Lo tenemos que observar al paciente, y si vemos que tiene una marcha anómala, o es una persona que renguea bastante, es una persona que normalmente anda con los hombros abajo, obviamente, bueno, en este caso la mayoría van a ser mujeres, vamos a poder prepararnos o anticiparnos a pensar que sí va a presentar distocias en el grado de inclinación.
Y por último, como se los dije, tenemos las malformaciones en la cimentación del centro de gravedad, que son las ilioformes, iliofemoral, perdón. Ok. Esto no iba. Aquí hay un error en el título. A breve resumen y a recapitulación de lo ya visto, vamos a encontrar una manera de asimilarlas. O como de poner todo en contexto y decir, a ver, ya vi todas las clasificaciones, ya vi que este es este y a veces, pero ¿qué onda, no? O sea, si es este, es esta, pero tiene características de esta, pero tiene características de aquella, pero puede tener de aquella. Entonces, al final, ¿cómo las clasificó? Bueno, pues aquí las vamos a tener. Tenemos la clasificación anatómica, la clasificación funcional, y simple y sencillamente vamos a tener que la plana pura, la podemos llamar anillada, la transversalmente estrechada, va a tener característica infundibuliforme, y la plana generalmente estrechada o justo minor va a ser canaliculada, ya que, como se los comenté al principio, aquella, la anillada, disminución en los diámetros del estrecho superior, infundibuliforme en forma de un embudo que va disminuyendo los diámetros en el estrecho inferior, y la canaliculada que disminuye o todo el canal está disminuido. ¿Vamos bien? Sí, compañero. ¿Alguna duda? ¿No? Ok. Ahora, es propicio y es importante graduar valga la redundancia, el grado de estrechez, ya que este nos va a decir si esta pelvis es funcional o no es funcional, si el parto va a ser posible o no posible. Tenemos que entender, y una de las cosas que vimos al momento de ver parto, es que la cesárea, aparentemente, aunque entró en boga de que, ay, no, yo me voy a hacer la cesárea, y que la cesárea está ética, y que chalala, el parto es lo más natural, y es lo que nosotros como médicos debemos de buscar ante la mayoría de las situaciones. Obviamente, vamos a ver en qué situaciones sí podemos indicar el parto y en qué situaciones tenemos que indicar la cesárea. La cesárea no es nada más, es abre, corta y saca. Tiene muchísimas más complicaciones que un parto por vía vaginal, ¿vale? Entonces, ¿para qué pedí también que recordáramos la longitud y los diámetros? Porque estas van a ser importantes al momento de nosotros evaluar con la pelvimetría si esta pelvis va a ser viable. Si vamos a graduar si nuestra pelvis en el diámetro promontopubiano mínimo, que es, voy a buscar una pelvis más o menos que se vea, del promontorio a la mitad o la cara posterior de nuestro pubis, este es el promontopubiano mínimo, que lo vemos también en los diámetros, o el retropúbico debe ser de 10.5 centímetros, eso es lo normal, ¿vale? Entonces vamos a decir, en el grado 1, nuestro diámetro va a estar disminuido de 10.5 a 9 centímetros. ¿Eso qué quiere decir? Solamente vamos a tener chance de que se disminuya 1.5 centímetros, y si tenemos hasta 9 centímetros, el parto por vía vaginal es posible. Hay que indicar la prueba de parto. Lo vamos a ver más adelante que es la prueba de parto. El grado 2 va a ser a partir de 9 a 7.5 centímetros. Hasta ahí todavía con sus reservas, y obviamente si la prueba de parto es positiva, vamos a permitir el parto vaginal. Si ya graduamos a nuestra pelvis en un grado 3, de 7.5 a 5 centímetros, ni lo busquen, esa paciente se va a ir directamente a cesárea, igual que el grado 4. El 3 y el 4 se van directamente a cesárea, no hay que intentar prueba de parto, porque ese niño no va a pasar. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, todo muy claro. Todas las anteriores eran pelvis simétricas, ya que sus diámetros están disminuidos de manera
equilibrada, por así decirlo. No hay malformaciones de que hay que estar, el lado derecho se ve más caído, el lado derecho está más cerrado, o así, ¿vale? Vamos a ver las asimétricas. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, todo bien. Todo bien. Vale. Aquí están las pelvis asimétricas, ¿vale? De plano, aquí vamos a decir, si no la reconocen es porque de plano no están viendo a la paciente o no están viendo ni las imágenes, no les interesa. Vamos a partir nuestra pelvis a la mitad, imaginando que esta fuera simétrica, vamos a partir nuestra pelvis a la mitad o nuestro cuerpo con un corte sagital y ambos arcos tienen que ser simétricos. En este caso obviamente hay asimetría y podemos decir que hay un aumento del diámetro anteroposterior con una disminución de diámetro transverso de esta igual manera, o hay un aumento del diámetro oblicuo derecho con una disminución del diámetro oblicuo izquierdo. Pero aún así, de todos modos, van a decir, bueno, pues ya lo medimos, se ve muy claro, pero ¿qué tal y no es tan así? Ay, es que como que de sí, pero como que no, pero el niño a lo mejor sí pasa, me aviento, no me aviento. Bueno, entonces, al igual que las simétricas, las vamos a estadificar con respecto a una medida. Y esta va a ser la longitud sacrocotiloidea. Y va a ser de la cara anterior del sacro aproximadamente en el cuerpo del vertebral de la segunda o tercera vértebra sacra hacia la fosa cotiloidea. Y esa es la longitud sacrocotiloidea que vamos a considerar para estadificar si nuestra pelvis asimétrica va a ser viable o no. Y volvamos a tenerlo aquí. Si nuestro diámetro sacrocotiloideo es de 9 a 8 centímetros, nuestra simetría va a ser ligera. Entonces, esta podría ser viable. Ojo, podría. Hay que hacer, como se los comenté, la prueba de parto y vamos a decir si pasa o no pasa, cómo evoluciona, cómo no evoluciona. En el grado 2 vamos a tener de 8 a 7 centímetros, van a ser medianas. Aquí todavía vamos a tener consideraciones, a lo mejor no, hay que considerar toda la presentación clínica del parto de la paciente. El grado 3, de 7 a 6 centímetros, ya son fuertes, y el grado 4, de menos de 6 centímetros, son violentas. Obviamente la simetría está completamente franca, de plano no hay ni por dónde, hay una deformidad demasiado notoria, y ese niño no va a salir. Ahora, vamos a ver otras excepcionales, aparte de las que ya vimos. Estas casi no se mencionan en muchas literaturas, al menos yo no las encontré, más que en algunos artículos y algunos reportes de casos clínicos, salvo la doctora que me corrija, son las pelvis obstruidas. ¿A qué se refiere con obstruidas? Aquellas que de plano, por X o Y razón, causa extrema, el canal de parto está completamente obstruido, como lo podemos ver en la espondilolitésica, que vemos que obviamente hay un desplazamiento total de la columna hacia el estrecho superior. En esta, que es la espondilosemática, que vemos de plano, una deformación completa de la columna vertebral. Obviamente ya de plano aquí, la pobre chica señora no creo que ni pueda caminar. Entonces son muy excepcionales. También podemos ver por callos óseos, aquellas que sufrieron fracturas o traumatismos y fueron tal graves los traumatismos que causan obviamente la resorción ósea, y este callo óseo se vuelve tan violento que obviamente obstruye el canal de parto. La osteomalacia, vamos a ver que obviamente a causa de la misma deformación ósea y la misma resorción ósea desequilibrada, vamos a tener esta disminución, obviamente de todos los diámetros. Esta sería una pelvis
canaliculada y y obviamente pues no es útil para el parto. Ahora, como se los comenté al principio de los objetivos, es importante no solamente determinar qué pelvis tiene nuestro paciente, si va a poder irse a parto o no, sino que una vez que decidamos si se va a parto o no, también tenemos que tomar en cuenta o tener en consideración las complicaciones o los efectos que podrían tener estas mismas pelvis sobre nuestro paciente. Ojo, a pesar de que lo ideal sería que nosotros determináramos el tipo de pelvis de nuestro paciente y la pelvimetría cero durante el control prenatal, la mayoría de estas evaluaciones y demás, lo vamos a ver en el diagnóstico, se da durante el trabajo de parto. Entonces, ahí tenemos que tomar decisiones entre si se va a cesárea o se va a parto y tener en cuenta, bueno, ¿sabes qué? Si pasa, tiene centímetros, todo esto, pero ten en cuenta que puede pasar esto, ¿vale? Entonces, los efectos que podamos tener sobre el feto van a ser los fenómenos plásticos exagerados. ¿A qué se refiere con fenómenos plásticos exagerados? Una deformidad del cráneo, porque obviamente el producto va a buscar salir. Como lo vimos, las contracciones uterinas van a estar, las presiones van a estar, entonces el niño va a buscar descender sí o sí. Entonces, si el niño tiene que deformarse, tiene que incluso hasta apretar su cabeza, y obviamente como lo sabemos, no hay consolidación de las suturas, obviamente el cráneo del niño es bastante lábil. Entonces, puede ser que el niño pase, pero esto va a causar un efecto de deformaciones en el cráneo. Esto obviamente, al comprimir el cráneo, puede ser, aparte de que se va a quedar deformado, puede causar lesiones en la piel. Por ejemplo, en este caso, digamos, excepcionalmente que el niño se le ocurra aventarse, nacer en el callo óseo, pues obviamente el niño se va a lastimar durante todo el callo óseo. O con los mismos rebordes de la propia pelvis de la madre. ¿Vale? Esto obviamente, la compresión y el efecto traumático sobre el cráneo del niño puede también dañar el órgano que protege el cráneo, que es el cerebro. Entonces podemos encontrar en estos niños cefalomatomas. Y una vez que sale el niño, a veces el niño no llora, a veces el niño sale con apoplejías y demás, y luego pensamos en un cefalomatoma. El hundimiento parietal, que es obviamente estas deformaciones del cráneo, fracturas, porque obviamente las compresiones pueden ser tantas que a lo mejor el cráneo no se logra acomodar de una cierta manera, se fractura el cráneo, o alguno de otros de los miembros, también por la misma compresión y la misma deformidad de la pelvis, el roce entre estructuras puede causar que el niño tenga fracturas en clavícula, puede ser que tenga fracturas en húmero, puede ser que también tenga fracturas incluso a nivel cervical. Eso anudado, obviamente, si también agregamos que, por ejemplo, no solamente en las agrandadas, como les mencionaba, vamos a tener alteración de la presentación, sino en estas también, ya que obviamente todas estas van a interferir en los mecanismos fisiológicos del parto. Lesiones viscerales, obviamente al momento de que sí está muy estrecho, si pasa la cabeza, obviamente las compresiones puede ser que las mismas compresiones puedan dañar el tórax o el abdomen del niño, y obviamente esto pues, nos puede llevar a complicaciones que pueden determinar en la muerte del producto. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Uno de los procesos más comunes que vamos a encontrar, y como se los comentaba, es en estas pelvis anilladas o planas anilladas, que va a ser por la disminución de los diámetros anteroposteriores y también en el que sería en este caso la platipeloide, y que vamos a tener un aumento vamos a tener a lo mejor el diámetro transversal conservado, va a ser el ancitismo, que es este proceso de adaptación o este proceso en el cual el producto va a lograr comprimir sus parietales para poder pasar, como lo podemos observar aquí en la imagen, por este diámetro anteroposterior. El González Merlo nos dice que es menos traumático el posterior, el ancitismo posterior que el ancitismo anterior. Como lo podemos ver aquí el parietal choca con el pubis y esto hace que haya un cabalgamiento
de estas dos estructuras. Como resultado, obviamente, si hacemos un corte sagital, vamos a ver la asimetría en la bóveda craneana y obviamente vamos a tener deformaciones en el cráneo del bebito. Entonces, ¿cuál es como les comentaba, cuáles son las complicaciones? Obviamente, pues esto va a comprimir el órgano lábil que vamos a tener aquí adentro, que pues, es el cerebro. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Es asinclitismo o asintismo? Es Asintismo. asinclitismo. Según yo lo copié así como venía en el González Menros. Era sincretismo, ¿no? Creo que Ajá, es entonces se pasó, asinclitismo. entonces este es L. Es asinclitismo. Es L, Ok. asinclitismo. Sí, tiene razón. Un dedazo, perdón. Ya, gracias. Diagnóstico. Como les dije, vamos a tener dos momentos cruciales para el diagnóstico. Va a ser el diagnóstico durante el control de embarazo y el diagnóstico durante el trabajo de parto. El diagnóstico durante el embarazo, obviamente, va a estar basado en una buena anamnesis, preguntarle a la paciente si ha tenido antecedentes de infecciones, si ha tenido problemas con su osificación, si hay historial de distocias en la familia, a la inspección, y aquí entra también lo de la marcha, lo que les comentaba, si vemos que nuestra paciente de por sí camina mal, nuestra paciente no tiene una correcta cimentación de la biomecánica, del equilibrio del centro de gravedad del cuerpo, obviamente nosotros ya estamos pensando en que pueda determinar en una distocia de esta clase. Obviamente durante la exploración vamos a hacer el examen de la pelvis, vamos a observar que el canal de parto pues, esté bien formado, haya permeabilidad y todo, y nos vamos a apoyar en la pelvimetría. El diagnóstico durante el trabajo de parto, y esto va a ser ya una vez que la paciente nos llegue con contracciones y todo, va a ser obviamente el examen obstétrico, vamos a hacer otra vez una inspección, vamos a ver en qué momento, si el bebé ya está encajado o no, y aquí vamos a hacer dos maniobras, que va a ser la palpación mesuradora de Pinard, y vamos a hacer el tacto impresor de Müller. Obviamente estas van a estar también complementadas por un tacto vaginal que nos va a permitir medir también el tamaño de los diámetros isquiáticos y obviamente pues eso nos va a dar también una noción de la pelvimetría. El grado de desproporción o palpación mesuradora de Pinard no es nada más que poner a nuestra paciente de cúbito dorsal y con nuestra manita vamos a ubicar la cara anterior del pubis, que sería esta parte, y vamos a presionar y deslizar hacia arriba, buscando, de esta manera vamos a hacer la palpación de esta manera y buscando a dónde está el parietal del producto. Si terminamos el pubis y bajamos y encontramos aquí el parietal, esto quiere decir que el grado de desproporción es amplio. O sea, no hay desproporción. El producto va a poder pasar sin ningún problema. Después tenemos el grado 2. Vamos a hacer lo mismo. Con nuestra manita vamos a ubicar nuestro pubis, nuestra sínfisis del pubis, y vamos a palpar todo a lo largo y vamos a ver dónde termina y otra vez vamos a buscar el parietal del producto. Si vemos que nuestro producto está ya cercano, más o menos menos de unos cuantos, menos de 1 centímetro, vamos a decir, es un grado 2, todavía pasa, es límite a lo mejor, pero todavía pasa. En el grado 3 vamos a palpar y vamos a ver que instantáneamente, al momento de terminar el pubis, vamos a encontrar el parietal. Este ya es un grado 3. Aquí ya, hasta aquí, podemos hacer la prueba de trabajo de parto, hasta el grado 3. Por eso es de leve, aquí era a moderado, vamos a indicar prueba de trabajo de parto.
porque esto se le considera una desproporción límite. Mesuradora se refiere a cálculo, a medir, a decir, a ver, pasa, no pasa. A eso se refiere a mesuradora. Y ya en las graves, que va a ser el grado 4, vamos a palpar en la sínfisis del pubis y vamos a encontrar hacia arriba o elevado el parietal del producto. Esto obviamente es completamente una desproporción. Ya sabemos, y lo vamos a corroborar con la otra maniobra, que este producto no va a pasar y a este producto no se indica la prueba de trabajo de parto, se inicia el protocolo para cesárea. Ahora, con el tacto impresor de Müller. El otro era un tacto, podría ser bimanual, pero es un imanual, y es con nuestra paciente, y una de las cosas es importante es la posición en la que vamos a colocar a nuestra paciente. El anterior era de cúbito dorsal y en este la vamos a colocar en posición ginecológica porque vamos a introducir la mano por el vaginal. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, como ya dijimos, bueno, aquí pasa, aquí hay espacio, bueno, eso no tanto. Sería más para corroborar si vamos a indicar la prueba de trabajo de parto en el grado 2 o en el grado 3, lo vamos a corroborar con nuestro impresor de Müller. Lo que vamos a hacer es tocar la cabeza del producto, vamos a buscar la estructura pragmática y vamos a imprimir o a presionar con nuestra mano de afuera a dónde termina la sínfisis del pubis o buscando el parietal de nuestro producto y vamos a ver si el producto desciende, o sea, que hay movimiento, hay libertad. Este producto, eso quiere decir que no hay desproporción. Estas técnicas obviamente se tienen que corroborar, no vamos a hacer una y no hacer la otra, que vamos a ver en qué pacientes vamos a hacer la primera y en qué pacientes de plano a la primera que hagamos esta ya podemos decir no va a pasar porque luego se ve la desproporción. Obviamente también nos tenemos que apoyar con la pelvimetría. Sin embargo, si estamos nuestro paciente ya está en trabajo de parto, pues el tiempo es crucial. No vamos a decir, vete a sacar el ultrasonido, vete a sacar tu resonancia magnética, que es lo que las literaturas más actuales recomiendan y todo. No lo vamos a hacer. Entonces, rápidamente con la clínica lo vamos a resolver. Entonces, vamos a ver si el producto desciende hacia el promontorio, no hay desproporción y vamos a ver qué tanto desciende. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Okay. Entonces, como se los decía, lo vamos a corroborar o lo vamos a complementar nuestro diagnóstico con la pelvimetría. Y la pelvimetría, como su nombre lo dice, no es nada más y nada menos que medir los diámetros de la pelvis. Vamos a tener, obviamente, la disponibilidad de todas las herramientas de imagenología, dependiendo de dónde estemos, de las posibilidades de la paciente, de posibilidades del hospital y obviamente pues nuestra propia pericia, ¿no? También nos vamos a mandar un estudio que no sabemos ni cómo utilizar ni cómo interpretar. Al principio se utilizaba únicamente la pelvimetría por rayos X, después empezó a utilizar la TAC, actualmente se utiliza la resonancia magnética y para corroborar o para apoyar estas se utilizaba el ultrasonido para sacar el índice radiográfico. El índice radiográfico. Actualmente, y algunos artículos que encontré, y el mismo Gonzalo lo menciona, es que se sigue utilizando el complementario de alguno de estos tres estudios más el ultrasonido, ya que estos en combinación es el índice feto pélvico. Nos permite, obviamente, tener una mayor especificidad pélvica. Aquí lo podemos ver con la pelvimetría, esto es una radiografía. Podemos medir el diámetro transverso, el diámetro bisquiático, el diámetro ciático y los diámetros fetales. Esta es una tomografía, ¿no?
ya se ve muchísimo mejor, se ve más parecido a lo que nosotros vemos en los libros. Ya podemos ver también el grado de desproporción real y más aparte pues lo vamos a corroborar con el ultrasonido. Y esta es una resonancia magnética que aquí, como vemos, pues nos permite medir todos los diámetros anteroposteriores del estrecho superior. No encontré un estudio ni tampoco encontré alguna manera, alguna imagen de representar el índice de efecto pélvico, pero ya se sobreentiende, ¿no? Que con alguno de estos es suficiente y pues, el ultrasonido ayuda bastante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que es una de nuestras grandes preguntas de ver, sí, ya tienes tu paciente, no pasa, sí pasa, ¿qué haces? Pues así de simple. Vamos a tener primero determinar si nuestra pelvis es viable. Ya vimos cómo la vamos a estratificar en el caso de las simétricas y las asimétricas. Y dependiendo de cómo clasifiquemos con la historia clínica y todo a nuestro paciente, vamos a decir, esta pelvis es viable, esta pelvis no es viable, esta pelvis está en límite. Y vamos a ver en qué momentos vamos a indicar la cesárea electiva. Va a ser cuando el diámetro conjugado verdadero del estrecho superior de la pelvis vaya a ser menor a 8.5 centímetros, como lo habíamos estadificado, ya es una pelvis imposible, o grado, sería grado 3, o una pelvis asimétrica marcada marcada en el estrecho superior y medio, una canaliculada, presentaciones anómalas, como va a ser la de nalgas, las de cara o de frente, que obviamente también estén relacionadas con problemas óseos o de la pelvis. Partos anteriores en lo que las pruebas de parto haya terminado en un feto muerto o sin resolución, o se tardó demasiado, y aquí tenemos que evaluar también frecuencia cardíaca fetal, todo lo que es sufrimiento fetal. Vamos a tener que evaluar también la dinámica del útero, en primíparas añosas, primíparas después de largo tiempo de esterilidad, aquellas que pues llevan bastante tiempo y no pudieron embarazarse y buscan la ayuda, pues obviamente ellas tenemos que decirles, tiene que salir el niño porque pues, es lo que están buscando y tanto les costó para que al final no salió. Y cuando tengamos productos macrosómicos a causa de principalmente diabetes gestacional, que sabemos que van a ser productos mayor a 5 kilos o desde 4.5 kilos. O, bueno, vamos a ver el capítulo de distocias de hombro. Ok, ahora la prueba de trabajo de parto. Vamos a primero ver nuestra fase activa del trabajo de parto. Vamos a evaluar si nuestra dilatación es mayor a 3 centímetros. En el tacto vaginal vamos a decir, sale. La mandamos, ya corroboramos que es una pelvis que es útil o es viable. La mandamos al límite, la mandamos a prueba de trabajo de parto. Si hay necesidad de que no ha habido ruptura de membranas, iniciamos amniorexis. Vamos a iniciar la vigilancia fetal monitorizada estricta. Vamos a ver todos los signos vitales del producto. Y si vemos que nuestra dinámica de dilatación y uterina es eficaz, durante 2 horas de trabajo de parto, vamos a continuar con la prueba de trabajo de parto. Si esto es negativo a las 2 horas, indicamos la cesárea. ¿En qué momentos vamos a indicar la cesárea? Si con la dinámica eficaz de dilatación de cuello uterino el producto permanece encajado y no desciende, pasadas las 2 horas, indicamos cesáreas. Se considera también que si la dilatación no se ha completado, o sea, más a los 10 centímetros, en 2 o 3 horas, tenemos que estar monitoreando a la paciente y el producto sigue encajado, se indica cesárea. Si vemos que hay aumentos en la frecuencia cardíaca fetal o signos francos de sufrimiento fetal, suspendemos y se indica cesárea. También tenemos que tener en cuenta desde el inicio o cuantificar en qué momento inicia el trabajo de parto con nuestro partograma, y no debe durar la fase activa más de 8 horas, de 4 a 8 horas. Si esto dura más, se indica cesárea. En primíparas, en multigestas, podemos tener un poquito más de rango, salvo que la doctora me corrija. Y transcurrido este tiempo, si la presentación no se encaja, no desciende más, pues la prueba de parto se considera fallida y se indica cesárea.
El pronóstico, dependiendo del tipo de estrechez, el grado de estrechez, el grado de desproporción fetal, a que me refiero, que tan grande es el producto y que tan pequeña es la pelvis, tamaño fetal, la presentación, es de cara, es normal, es directa, los antecedentes obstétricos, antecedentes de cicatrices uterinas, pacientes con cesáreas, y la edad materna, la dinámica uterina, y obviamente al final partes blandas. Esto ya sería depender de cada parte, y bueno, mi bibliografía. Perdón, extendí mucho. ¿Alguna No, pregunta? Francisco, estuvo muy bien tu tema, demasiado bien explicado. Creo que les quedó muy claro a tus compañeros. Si aún así tienen dudas, ok, contesto preguntas, pero mis felicitaciones, Francisco. Fue un tema muy bien planteado. Gracias, doctora. Chicos, preguntas o comentarios. Mario. Sí, nos puede, bueno, yo sé que tal vez no puede ser tan específico y no puedo aplicar en pacientes con sobrepeso u obesidad, pero el rombo de Michaelis nos puede ayudar en este tipo de estrechamiento, pero simétrico. Sí, sí te puede ayudar porque tiene dimensiones muy específicas. ¿Se acuerdan que lo ubicábamos? Y una de las cosas que a veces podrían pensar que están perdidos son los hoyuelos de Venus. Sin embargo, sí van a ser visibles a pesar de la obesidad de la paciente. Pero ante una paciente con sobrepeso, una de las cosas que te tendría que preocupar, Mario, es la estatura. Porque tendrías dos factores inherentes. En sí, la obesidad va a traer demasiados factores de comorbilidad. Si a eso le agregas una estatura pequeña y un fondo uterino que esté dentro de un parámetro normal, aquí llamo una estatura pequeña, 1,50, 1,52, con un fondo uterino de 34, creo que estás en problemas. Ok. Gracias, doctora. Y a eso, al planteamiento de por tu mente está cruzando, que ya te mencioné que hay problemas, tienes que irte con una dinámica importante. ¿Cuál es? Bueno, en aquellas pacientes que sí estás sospechando que hay alteraciones, antes de que inicie un trabajo de parto, valdría la pena ahí sí hacer una exploración vaginal donde vayas justamente a revisar por clínica los datos que necesitas. Y debes de ser muy puntual al hablarle a algún familiar y al plantearle a la paciente que necesitas hacer un tacto, porque en condiciones normales quedamos que cada vez que una paciente va a consulta no tendrías por qué realizar una exploración de esta naturaleza. Sin embargo, en la paciente de riesgo, sobre todo cuando estás en una población rural, es importante realizarlo. En el IMSS no siempre van a mandar resonancia, es así que te puedes quedar sentado que no lo van a mandar a hacer. Por ultrasonido es difícil que tú puedas valorarlo. Aparte de las 36 semanas, el ultrasonido se les complica mucho al que lo está realizando porque obviamente en condiciones normales la cabeza ya se introdujo en el estrecho superior, en las primigestas, y les cuesta mucho trabajo realmente hacer un índice. Entonces yo personalmente el de ultrasonido no lo tomo en cuenta. En el caso que estamos mencionando, IMSS lo que hace es hacer sus valoraciones de manera manual y de pronto ves que hicieron un tacto y dicen pelvis no útil, pásenla. ¿Qué? Sí, prográmenla. Evidentemente, una de las cosas que tienes que tomar en consideración, y por qué yo insisto que sea antes del trabajo de parto, porque evidentemente si tú ya tienes una paciente en trabajo de parto, muchas veces lo que mencionaban son los 3 diámetros o los 3 puntos importantes a valorar en la pelvis: el estrecho superior, la excavación y finalmente el estrecho inferior. Al permitir entrar al estrecho superior no quiere decir que ya vayas a tener un parto. Eso implica que te falta pasar el canal y finalmente terminar en el estrecho inferior de la pelvis. Ante esta serie de elementos, si tú dices, bueno, es que ya pasó porque estoy sintiendo la cabeza, sí, pero estás tocando espinas, o sea, si no ha llegado a un tercer plano de Hooks, tienes la oportunidad de tocar las espinas. Si estas son prominentes, evidentemente tienes disminuido el canal y no va a pasar.
Si tú continúas, Francisco fue muy claro en decir que la cabeza va a intentar hacer su mejor esfuerzo. Y mencionábamos que tiene el espacio de lo que vienen siendo las suturas. Sin embargo, cuando tienes pelvis en límites, y él lo marcaba muy bien durante la exploración, qué es lo que va a hacer el producto. Y también lo marcamos cuando hablábamos de atención prenatal. En lugar de sentir el espacio entre suturas, bueno, entre los huesos, o sea, la zona de sutura como un espacio, lo que vas a sentir es un cabalgamiento, una especie de escaloncito. Lo que está tratando de hacer es reducir al máximo los diámetros de la cabeza para poder permitirse el nacimiento. Ahí es donde ya tú puedes darte cuenta. Evidentemente que yo dije antes del trabajo de parto, son 7 elementos, les recuerdo. No tocar promontorio, salvo que ustedes tengan unos dedos que midan más de 14 centímetros o 14 centímetros en los que sí van a tocar promontorio, porque quedamos que en promedio serían 12.5. A partir de ahí, sacar lo que es, tomar en cuenta el conjugado diagonal para sacar el conjugado obstétrico, que es el que realmente les interesa. Mencionamos tocar las líneas innominadas, la concavidad sacrocoxis, la movilidad de la región del coxis, las espinas ciáticas, las partes blandas que también hay que considerar. Y por último decíamos que antes de que saliera, una vez que ya sacaron mano de la zona de vagina, los dedos, es tomar en cuenta el ángulo subpúbico, y decíamos que hay que hacer el tacto impresor de Müller, y además tomar el diámetro bisquiático. No el bisiático, porque es interno, el bisquiático, que es externo. Y con estos lineamientos ya tendrías la posibilidad por clínica de valorar si es una pelvis útil o no. Y eso es una región apartada. Si alguno de estos elementos que acabamos de mencionar está alterado, es obligado que la mandes al sitio donde le puedan realizar mínimo lo que es una cefalopelvimetría, que actualmente ya está más en desuso. Lo ideal es que se haga por una resonancia, pero bueno, dadas las condiciones de nuestro país, te tendrías que conformar con las placas. Y la última acotación, que fue lo único que le faltó a Francisco comentar, es que cuando estás viendo la pelvis de frente, estás hablando de tomar en cuenta los diámetros transversos, y evidentemente también vas a tomar esos diámetros en la cabeza, que sería el diámetro biparietal. Cuando estás hablando de tomar las dimensiones en sentido lateral, también vas a tomar en cuenta los diámetros anteroposteriores del producto, y es así como vas a hacer la conjugación de los elementos para sacar la variación entre los diámetros. ¿Con eso contesté tu pregunta, Mario? Sí, doctora, muchas gracias. Yo igual que Francisco. Bueno, ya nadie dijo nada, son 11:05, que tengan buen día. No los van a dejar entrar a su siguiente clase. Hasta luego, ni yo me di cuenta. No hay problema. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego.